Power Rangers ayer, hoy y siempre, creo que es el especial que todos los fanáticos de la franquicia estábamos esperando. No solamente porque es un especial con una trama muy concisa y fácil de digerir, algo que yo creo que la mayoría quedamos contentos con el resultado mostrado en la plataforma de Netflix. Y creo que los puntos negativos que se podrían mencionar a lo largo de mi opinión personal en este video son meramente objetivos, al decir de que sabemos todos que pudo ser mejor este especial en algunos elementos que lo conforman, pero aún así el resultado acontece a estar feliz con el resultado, con lo que vimos en nuestras pantallas desde casa. Hablando un poco de la trama, enfocándonos en eso y dar mi opinión personal, quiero decir que hablaré totalmente con spoilers. Si tú estás esperando ver un video en el que no se hablen de spoilers para evitar hablar sobre la trama de este especial, creo que estás en el video equivocado y hay muchos videos más en la plataforma que evitarán todo esto, pero principalmente yo no los evitaré porque creo que para dar una opinión concreta y honesta se deben hacer mención de estos, ya que te habla y te emociona un poco más de la trama. Y si tú solamente buscas validar las ideas que ya tienes o puedes ver el especial, está bien, tal vez puedes buscar otro video. Comenzamos. La trama. La trama, como ya dije, es fácil de digerir. La historia es simple y se enfoca principalmente, como ya habíamos visto en el tráiler, en la primera generación de Power Rangers. Bueno, al menos en los que restan de ellos. Y aunque no se da una explicación del por qué no salen los demás actores en los roles de Rangers, creo que la explicación es concisa y fácil de entender el por qué solamente salen disfrazados en expandeds de colores. Vemos que este especial empieza muy emocionante porque empieza con la pelea entre el equipo original de Rangers contra Robo Rita, sin dar una explicación contextual del cómo regresó, cómo tuvo ese cuerpo metálico y el por qué y cómo de qué es lo que quiere hacer o cuáles son sus objetivos inicialmente. Me encantó el inicio, fue súper emotivo ver que esta nueva Rita lanza un nuevo poder de maldad y aniquila finalmente con uno de los Rangers. Aunque la justificación fue muy buena y es aceptable para ver cómo se aparta el personaje del Ranger amarillo deslindado del equipo original por el fallecimiento dentro de esta pelea. Dentro de esta nueva pelea en la trama es una muy buena justificación, tanto emotiva como de despedida para el personaje, porque de verdad yo soy fanático de la serie. A lo largo de todos estos años, bueno, ya he crecido, claro que te vas deslindando del querer seguirla como tal firmemente, pero se sintió emotiva. A pesar de que yo puedo mencionar personalmente que mi temporada favorita de la franquicia fue la temporada de In Space, en el espacio, pero no, fue muy bueno, emotivo, principalmente emotivo. Después vemos de que el peso del cargo paternal se inclina hacia el Ranger negro, hacia Zack, el cómo este asume el rol paternal, que después se menciona a través de un pequeño guiño, que este contaba con un puesto importante en el gobierno, pero decidió dejarlo de lado para enfocarse en su nueva figura paternal y brindarle parte de su educación a la hija de Trini, esta Min. Eso fue increíble y emotivo, cae totalmente en la nostalgia y es algo nuevo que no esperaba. Zack, hay que hacer mención, se roba gran parte del especial. Yo sé que David Joss, Billy, se marca muy fielmente de que él es el nuevo líder de esta nueva alineación de Rangers, viste en pantalla, pero Zack se roba los mejores momentos de la trama. Hay que hacer mención de esto. Algo que sí está súper marcado, y yo creo que no soy el único que piensa esto después de haber visto el especial, es de que tanto como Rocky como esta Kat solamente son miembros de apoyo que son traídos para hacer ese refuerzo y completar el equipo de los 5 Rangers no originales, pero los 5 colores principales que conformaban el equipo. Eso me pareció bien. Sí, se hacen menciones a la familia de Tommy, Kat, a su hijo, pequeños guiños, pero nada que afecte, nada que haga no centrarse en la trama principal. También Billy lideró al equipo muy bien, se siente sólida su participación
Él está enfocado principalmente en detener a Rita y a sus nuevos secuaces metálicos. Vemos a monstruos del pasado. La verdad, eso fue bueno. Las peleas fueron buenas. Los efectos especiales, quien se queje de esto es porque realmente espera mucho más de lo que es realmente Power Rangers. Sí se nota una mejora de calidad en el CGI en cuanto a los movimientos y poderes Rangers, sobre todo cuando utilizan sus armas. Se siente la subida de nivel en la calidad de los efectos. Algo que queda de ver y hay que ser mencionar es que, por ejemplo, cuando el equipo el monstruo, cuando el equipo ya se enfrenta contra el monstruo gigante, claro que hay una pérdida de calidad en el CGI del monstruo principalmente. Es tan olvidable su nombre que no lo recuerdo bien, si no sé, bueno, el Viborita. Pero esa fue la única pérdida. Del Megazord, los nuevos Zords se ven muy bien, sobre todo cuando están en su forma de dinosaurio. A cuando hay momentos cuando están en Megazord, claro que se ve que la calidad es reducida, la calidad de CGI no es tan buena, pero es muy bueno. O algo muy bueno también es de que los pequeños guiños a temporadas pasadas, como mencionar, ya saben, cuando habíamos visto desde el tráiler que hacían referencia al Astro Mega Sheet, que es la nueva nave, supongo, o no sé si sea la misma, el pequeño guiño a Mirinoid, el planeta visto en los Galaxy, donde residía la Ranger amarilla de esa temporada. Todo fue muy bueno. También vemos ese peso de cambio ese peso dándole a la nueva Ranger amarilla a Ming, de pasar de ser una persona muy inmadura, en parte rebelde, a tomar esa responsabilidad de querer ayudar a los demás y heredar los poderes de su madre. Gracias a todo eso fue muy emotivo. También algo que hay que mencionar, el final mostrando la frase de que siempre serán Rangers, tanto Tommy como Trini, fue emotivo. Era lo que necesitábamos, no necesitábamos más. Mostrar una canción cantada por Kimberly, haciendo presencia a la Kimberly joven, mostrando al equipo original con Jason, haciendo énfasis en la cámara, mostrar esos planos en la cámara a Jason de Utran. Fue bueno, fue emotivo, de verdad. Yo lo que quiero decir es de que este especial fue bueno. No, quien esperara más de esto es porque no es fanático de la franquicia. El especial duró lo que tenía que durar, desarrolló lo que debía de desarrollar. Sí vencen rápido a Rita, pero pues los Power Rangers así son. No esperes más. Si quieres llevar a los Rangers a otro nivel, espéralo, no sé, en un reboot, algo nuevo, algo que no sea Power Rangers. Este especial contiene todos los elementos que debía de contener, y me gustó que al final, hasta el final del especial, pasaran el nuevo opening, que no sé si desencadene posibles nuevas series, nuevas tramas, que no me gustaría, tal vez porque me gustaría si es que van a reutilizar a Mighty Morphin, a los Mighty Morphin, que se han heredado los poderes a una nueva generación, alguien más jóvenes, el nuevo equipo conformado de Mink, no lo sé. También me gustó, por ejemplo, en los easter eggs que Billy hace referencia a que va a regresar a Alquitar, no sé si con su familia alienígena, no sé qué es lo que pasó, pero todos esos pequeños guiños, también algo que yo creo que fue decepcionante, porque se lo hubieran guardado desde mi punto de vista solamente para mostrarlo como lo que fue un simple cameo, fue la participación de los actores que interpretan a Adam y a Isha, porque realmente su participación es nula, no afecta en nada la trama, no sirven de ayuda, solamente están ahí por estar ahí. Fue bueno ver a los actores en nuevos roles con la ESPA, que no dan un contexto sobre qué es bien desde mi punto de vista, solamente dan el guiño de que hey, estamos aquí, somos Adam y Aisha, estamos para ayudarles, pero regresamos hasta que todo acabe. También la inclusión de los Lightning Collectors como juguetitos, combinarlos con la trama, fue muy bueno, la verdad, fue muy bueno desde mi punto de vista. La trama es fácil en sí, la trama prácticamente es Rita regresa por un error de Billy, queriendo revivir a Zordon. Su nuevo plan es viajar al pasado para que no haya Rangers y ella gobernar el universo. Ya saben, trae sus nuevos secuaces monstruos, los derrotaron fácil a Rita, pero está bien, y todo nuevo, una nueva Ranger en el equipo. La sesión de Morphosis es buena, cumple con lo que se debe de cumplir en una sesión de Morphosis, muy simple pero bien, todo bien. Y mi opinión es, en concreto, es este especial refleja lo que son los Power Rangers,
de una manera más moderna. Así que quien fue Ranger siempre será Ranger. Si te gustó igual que a mí, no sé, suscríbete. Si te gustaría que subiera nuevas opiniones de trama, reviews, lo que quieras, tú dímelo. Si quieres que mejore algo, no lo sé, qué es lo que esperabas, estás de acuerdo conmigo, no estás de acuerdo, puedes decírmelo. Y ya, esto es lo que voy a decir. El especial es lo que debería de ser. Cumple con los elementos de lo que es Power Rangers, una trama básica, fácil de entender, pero admirable, que tomen en cuenta lo que los fanáticos querían ver en pantalla. Y si alguien no está de acuerdo con ello, desde mi punto de vista es porque esperaba súper más de lo que realmente son los Power Rangers. Y esto lo que puedo decir, ya, total, fue bueno.